Excelente. Usted me estaba preguntando a mí sobre cuál es el procedimiento de tercer Exacto, ¿cuál es el trámite. procedimiento de tercer trámite? Bueno, ustedes pueden, es optativo, votar los artículos o bien omitir su opinión, no necesariamente votando en tercer trámite. Esas son las opciones. ¿Y hay Y que la- decidir esa opción entonces? Tienen que decidirlo ustedes, pueden votar algunos artículos, otros decir que están todos de acuerdo, y así es como se legisla en tercer trámite. No, en la sala se aprueba o se rechaza Las modificaciones. exactamente las modificaciones, no una sola. Si les parece, podríamos primero tomar el acuerdo respecto a persona si que recibir o no invitados para la votación y así también zanjar una de las discusiones, que es la propuesta que hizo el diputado Cifuentes. Si es que recibimos o no en una próxima sesión invitados para el proyecto de compras públicas. ¿Les parece? Acordado entonces. Ya, entonces, diputado Cifuentes y también a los otros diputados, si nos pueden hacer llegar invitados posibles para la siguiente sesión, que si les parece, teniendo en consideración que tenemos este proyecto de rentas regionales que vamos a empezar su votación en particular, ¿cierto? La semana siguiente a la distrital y también el proyecto de ley de compras públicas, podríamos sesionar el día lunes. Eso es mi propuesta. El lunes 3 de julio. El lunes 3 de julio sería después de la distrital, antes de la sala. Yo sé que les complica a algunos, pero de verdad creo que vamos a estar complicados si no con los tiempos. No veo otra opción. Ya, ¿les parece entonces? Acordado. Sería la sesión para el día 3 de julio para escuchar audiencias y ahí también resolver nuestra postura respecto a compras públicas. Sería la misma sesión, ¿ya? A las 3. A las 3 de la tarde. Perfecto. Entonces ahora pasamos al objeto de la sesión, si es que no hay más puntos varios. Diputado von Mühlenbrock. Gracias, presidenta. Saludar a la directora de presupuesto y al subsecretario. No sé si vamos a alcanzar al final de la sesión a votar en general o lo vamos a dejar para la otra sesión, pero me preocupa lo siguiente, que me gustaría que pudiéramos recibir en audiencia y si no ha pasado un poco de no haberlo recibido, al Consejo Fiscal Autónomo. Y si votamos en general, no podríamos recibirlo posteriormente al Consejo Fiscal Autónomo. Y creo que sería tremendamente importante para este proyecto tener todo, escucharlos, la visión que tienen ellos, yo creo que aportaría mucho. Y es por eso que se lo digo inmediatamente para ver si es que no votamos no hay problema, pero si es que votáramos en general, no podríamos invitarlo como una sesión, a una exposición. Yo creo que es muy bueno escuchar, lo hemos escuchado como la Comisión Mixta de Presupuesto, pero sería muy bueno escucharlo para este proyecto del Consejo Fiscal Autónomo. Gracias, presidenta. Perfecto. Entonces, si les parece también, la idea sería, ¿para cuándo, diputado, se le ocurre a la vuelta a la distrital? Y disculpe, ¿sería para cuál proyecto? El de rentas regionales. Lo que pasa es que hoy día está en tabla su votación en general. Claro. Es que fue acordado. ¿Ya? Exacto. Presidenta, si están de acuerdo en recibir el Consejo Fiscal Autónomo, pero como se tomó el acuerdo de votar hoy día en general el proyecto, también podría ser para un punto específico en la discusión en particular.
para un título, para un capítulo, también podría ser, así lo señala el reglamento. En lo atingente además a las competencias del Consejo Fiscal Autónomo. Si le parece, diputado, ese puede ser un buen acuerdo. Presidenta, Ya. Tiene la palabra el Diputado diputado Romero. Presidenta, es que yo creo que de todas maneras, independientemente que lo votemos hoy día en general el proyecto, nosotros perfectamente podríamos oír al Consejo Fiscal Autónomo si no se trata de que sea como un invitado, sino que alguna sesión que podamos darle 15 minutos para continuar la votación sobre el tema en general. Y eso podemos tomar un acuerdo que a lo mejor no tiene que ver, digamos, con esta tramitación, pero sí escucharlo. Eso es Ya, me parece bien, me parece bien. Cualquiera de las dos opciones, entonces, yo creo que la segunda es mejor, porque así queda un poco más abierto. Podría ser el mismo lunes, ¿cierto? Tendríamos que escuchar solo al Consejo Fiscal Autónomo, ¿sí? Antes de poner el punto en tabla. Ya, perfecto. A las 3 de la tarde. Ya, entonces vamos a invitar al Consejo Fiscal Autónomo para el 1 a las 3 de la tarde. 3 de julio. Ya, entonces ahora sí vamos al objeto de la sesión, que es continuar con las audiencias y también terminar con la votación en general del proyecto de rentas regionales. Y para eso tenemos como invitada a la señora María Pastroncoso, representante del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Está conectada, ¿cierto? Ah, no, está conectada. Entonces le damos la palabra. Bienvenida. Muchas gracias y muy buenas tardes, presidenta, subsecretario, directora de PRES y todos y cada uno de los diputados que nos acompañan justo a sus asesores. La verdad voy a tratar de hacer una presentación bien somera respecto de el proyecto que nos convoca. Y que, como bien saben ustedes, en materia de descentralización concita alto interés. Siempre nosotros hablamos que existen al menos tres grandes dimensiones de la descentralización: la política, la administrativa y la fiscal, que era una de las que probablemente dentro del proceso chileno estaba al debe. Y cuando hablamos de descentralización debemos entender esta descentralización fiscal como la transferencia de autoridad presupuestaria desde el nivel central a los gobiernos subnacionales, entendiendo como tales a los gobiernos regionales y los municipios. Naturalmente, la descentralización fiscal, uno podría señalar, va desde las transferencias fiscales hasta la recaudación tributaria y el uso discrecional. Se silenció. No sabemos qué pasó, pero no estamos escuchando. Perdón, ¿y ahí me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Efectivamente les decía que en el país también existe acuerdo respecto de los efectos positivos y negativos que ha significado el reconocimiento de una alta concentración o centralización en términos financieros. Si bien efectivamente nosotros planteamos que ha permitido un manejo responsable de las finanzas públicas a lo largo de las últimas décadas, ciertamente también en algunos casos se reconoce que tendría efectos sobre el desarrollo equilibrado a nivel territorial en todo nuestro país. Y eso naturalmente nos lleva a revisar las ventajas y desventajas de la descentralización tributaria, entendiendo que los principales objetivos macroeconómicos de la descentralización de los recursos vienen por el lado, y aquí me permito citar un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2018, que entre otros aspectos busca aumentar la previsibilidad y reducir la volatilidad de los recursos subnacionales, crear un espacio fiscal sostenible para mejorar la provisión de bienes y servicios, ofrece posibilidades de generar un espacio fiscal sostenible y reducir déficits presupuestarios subnacionales al asegurar la sostenibilidad de las deudas, además de moderar las presiones en el rescate de los gobiernos subnacionales, que es uno de los aspectos que probablemente ha caracterizado los procesos de descentralización fiscal en Latinoamérica. Ahora, ciertamente también podemos reconocer ciertos objetivos de eficiencia. Por una parte, aumentar la conciencia del electorado respecto del costo de los gastos subnacionales. Hay una serie de aspectos y otras características que son deseables en el proceso de centralización fiscal. Por una parte, mejorar el potencial de recaudación, asegurar de alguna forma que no se generan distorsiones, que es uno de los aspectos que es importante tratar de resguardar,
no implicar altos costos de cumplimiento para los contribuyentes, sobre todo si estamos hablando de cargas tributarias, asegurar que estos tributos o derechos que se pretendan impulsar sean relativamente fáciles de administrar, y ahí hay aspectos que a lo mejor podríamos revisar en el proyecto de ley, y ciertamente asegurar que sean suficientemente visibles para los contribuyentes para promover la responsabilidad de los gobernantes subnacionales en el uso de los recursos, que es un aspecto que ciertamente preocupa a la ciudadanía. Ahora, en términos de endeudamiento, que es otro de los aspectos que se toman en consideración en este proyecto de ley, ciertamente hay un consenso de que la principal raíz de la indisciplina fiscal subnacional viene por el lado de las restricciones presupuestarias blandas, donde el gobierno nacional es incapaz de comprometerse de manera, se señala, creíble, de no rescatar a los gobiernos subnacionales cuando ellos presentan o tienen comportamientos inadecuados y acumulan déficits fiscales por ausencia de manejo en sus finanzas. Ciertamente las causas de la indisciplina fiscal pueden tener que ver con la falta de claridad en la asignación de responsabilidades en el gasto, la falta de correspondencia entre esas responsabilidades y los recursos asignados a los gobiernos subnacionales, la dependencia total o fuerte dependencia por parte de estos gobiernos subnacionales de las transferencias del gobierno nacional, la discrecionalidad de las transferencias intergubernamentales, sistemas inadecuados de control, particularmente los pasivos subnacionales, y, entre otros, la discrecionalidad en los controles administrativos para efectos de endeudamiento subnacional, además de reglas fiscales mal diseñadas. Dicho eso, en general, y ustedes tienen la presentación, estoy teniendo dificultades para proyectarla, si avanzan en la lámina van a poder ver que nosotros reconocemos algunos aspectos positivos en la presentación de este proyecto de ley, particularmente porque incorpora normas de responsabilidad fiscal, se establece la causal de notable abandono de deberes de funciones del gobernador regional por haber infringido gravemente las normas de administración financiera presupuestaria, el desarrollo de una auditoría al final del periodo, y esto es interesante, aun cuando nosotros creemos que es posible incorporar una auditoría sobre el cumplimiento de la estrategia regional de desarrollo y no solo financiera presupuestaria. Todo lo que tiene que ver con publicidad de la información, ciertamente en los sitios web, en la confección de una ficha, dar cuenta pública, entre otros aspectos que están contenidos en el proyecto de ley, también parecen muy adecuados. Ciertamente el establecimiento de una gestión responsable del gasto público también es un aspecto a relevar. Lo mismo que la creación de fondos complementarios al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, como es el Fondo de Equidad Interregional. Ciertamente la formalización de la ficha de información regional va a permitir también tener un conocimiento más adecuado del nivel general del comportamiento de los gobiernos regionales, pero ciertamente creemos que el detalle con que sea regulado perfectamente en este caso podría ir establecido a nivel reglamentario para asegurar mayor flexibilidad en la medida en que vamos viendo que se deben profundizar o no ciertos aspectos. Rendir cuenta pública sugiere también, y este es un aspecto que nosotros creemos importante considerar, la inclusión de planes especiales, particularmente de zonas extremas, de rezago, o por ejemplo planes especiales de reconstrucción en virtud de asegurar la fe pública del buen uso de los recursos fiscales. Incorporar las reglas y análisis de riesgo para efectos de endeudamiento ciertamente es un elemento muy atractivo y que es consistente con las recomendaciones internacionales, lo mismo que la obligatoriedad de confeccionar un acta de entrega al final del periodo, entendiendo que los procesos de cambio entre autoridades requiere contar con toda la información posible, entendiendo que también esta materia es un aspecto que ha sido asimilado a nivel municipal. Ciertamente incorporar alta dirección pública puede ser un aspecto muy interesante para darle consistencia con los esfuerzos que se han hecho a nivel central. Yo particularmente tengo una opinión ahí respecto de distinguir entre las jefaturas de ADP de aquellas divisiones de carácter estratégico versus aquellas que son unidades ejecutoras o que sus funciones principales son de ejecución. Y particularmente llama la atención que se haya excluido el jefe de la unidad de control, que uno debería entender es un funcionario que debería tener cierto nivel de independencia. Lo mismo que disponer fondos para desarrollar procesos de participación ciudadana en el levantamiento de carteras de inversión, que es un aspecto que yo creo que también hay que relevar.
Ahora, evaluar eventualmente la aplicabilidad de la ley del lobby en los consejeros regionales que quedó establecido en el boletín anterior que se presentó en el gobierno del presidente Piñera y que, habiendo quedado aprobado en general, yo creo que también era un aspecto importante que introducía normas de responsabilidad fiscal. Ahora, ciertamente surgen algunas dudas respecto de este proyecto de ley en materia particularmente de la administración de los bienes nacionales de uso público, un aspecto que ya habían señalado algunos alcaldes en presentaciones anteriores. Ciertamente hay que definir claramente la responsabilidad que pesa sobre el gobierno regional en materia de administración del bien nacional de uso público, porque no solo se trata de la explotación, sino también hay que considerar aspectos como la mantención y conservación. Adicionalmente, cómo se resguarda la opinión del municipio afectado respecto de eventuales concesiones en espacios emblemáticos para las comunas. Estoy poniendo el caso que fue de alta connotación pública hace algunas semanas atrás, respecto de quién se hace cargo de la Plaza Italia, que es un aspecto que eventualmente puede generar algún nivel de discusión y de roce entre autoridades. Yo particularmente soy más partidaria de la celebración de convenios de colaboración que definan las condiciones en vez de establecer excepcionalidades y de esta forma también aseguramos que estamos radicando claramente la responsabilidad en la administración de estos recursos. Adicionalmente, cómo se resguarda la no afectación sobre los recursos municipales o servicios municipales por existencia de concesiones previas. Aquí el ejemplo más simple es, si nosotros decidimos que es un aspecto que se regula en este proyecto de ley, la tarificación vial, eventualmente aquellos municipios que han establecido concesiones respecto de la explotación del subsuelo a través de la instalación de estacionamientos, bueno, eventualmente pueden ver afectados sus flujos y eso naturalmente pudiera afectar la condición en que el municipio naturalmente entregó esa concesión. Y ahora si nosotros vamos a concesiones propiamente tal, ciertamente, bueno, ustedes bien saben, las concesiones ya es una condición consagrada en las normas, pero ciertamente preocupa algún nivel de excepcionalidad que se ve en la aplicación de reglas comunes en materia de licitaciones y que quedarían exentas en este caso. Se establecen algunas excepciones que señalan que en definitiva se podría eludir la licitación pública. Yo creo que la licitación pública, tratándose particularmente de bienes nacionales de uso público que son de propiedad de todos los chilenos, tendríamos necesariamente que considerarla solo una vez que se han desarrollado procesos de licitación pública amplios y de libre concurrencia de distintos actores. Ciertamente los procesos de participación en las concesiones de bien nacional de uso público puede ser un aspecto interesante, pero aquí también nuevamente aparece una excepcionalidad que señala que se puede prescindir en casos de urgencia o condiciones impracticables o contrarios al interés público. Y ahí es complejo pensar en cuáles serían estas condiciones, porque naturalmente, como bien lo decíamos, se trata de bienes que pertenecen a toda la ciudadanía, a todo el país, a todos los ciudadanos nacionales. Entonces, aquí pudiese ser razonable para la administración de ciertas concesiones de alta necesidad, como pueden ser los de residuos domiciliarios en casos excepcionales cuando quiebra una empresa, pero no se comprende completamente en este caso cuando estamos hablando de la administración de bienes nacionales de uso público o la explotación del subsuelo. Y ciertamente hay que evaluar la pertinencia de reglamentar solo a través del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, tratándose de la administración del bien nacional de uso público, tiendo a pensar que tiene más sentido la participación del Ministerio de Vivienda o de Bienes Nacionales, que han establecido ciertas consideraciones respecto a la administración de los bienes nacionales de uso público. Ciertamente, otras dudas que aparecen tienen que ver con nuevos ingresos, que tiene que ver fundamentalmente en qué estamos pensando, impuestos o derechos. Y aquí hay un aspecto que yo creo que hay que profundizar en el análisis, que tiene que ver particularmente con el tratamiento de la tarificación vial como un derecho y no como un impuesto. Aquí la gran diferencia en general que uno observa entre impuestos y derechos es si existe o no contraprestación. Y ahí, al respecto, a propósito de las sobretasas, si se autoriza a un gobierno regional
a establecer sobretasa, eventualmente, ¿de qué estaríamos hablando? Si hay una contraprestación, yo podría entender que estamos hablando de un derecho, pero si no hay contraprestaciones de por medio, si no hay obligatoriedad en inversión en la mantención de esos bienes nacionales de uso público, pareciera ser que no estamos hablando ya de un derecho, de una tasa, sino más bien de un impuesto. Y ciertamente, y también entiendo lo planteaba la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, evaluar la participación o beneficio municipal respecto de los nuevos ingresos. Hemos visto que hay aspectos interesantes en la última legislación que se ha aprobado, particularmente en el royalty, sobre la cual puedo tener opinión respecto de cómo se distribuyen los recursos, pero ciertamente es un avance en tanto considera la participación de estos ingresos también del nivel municipal. Y acto seguido, inmediatamente preguntarse, bueno, ¿qué pasa con los ingresos permanentes? Ciertamente tenemos que cuidar los mecanismos de distribución sobre la base de las recomendaciones del BID, particularmente porque ingresos permanentes aseguran la sostenibilidad del sistema. Si estamos hablando de ingresos que no tienen esta condición, naturalmente la complicación que puede venir o devenir de déficit por falta de recursos, naturalmente es un efecto. Y esto seguido el endeudamiento, que es probablemente uno de los aspectos más controvertidos en este proyecto de ley y que genera grandes divisiones dependiendo de cómo se observe el sistema. La pregunta inicial es ¿para qué se necesita Si puede ir el redondeando. endeudamiento? ¿Y cuál es la prioridad para mejorar las capacidades de gestión de las inversiones? Disculpe. Asegurar que se utiliza en inversión es un elemento favorable, pero ciertamente hay que clarificar el endeudamiento con los organismos internacionales multilaterales. ¿Qué vamos a entender por tales? Ahí había algún nivel de discrepancia entre lo que planteaba el ministro de Hacienda y la directora de María IPRES. Paz. Perdón. Sí, disculpe, si puede ir redondeando porque tenemos más invitados, entonces si en 3 minutos puede terminar la presentación. Voy a ir más rapidito, perfecto. Ok, gracias. Evaluar, bueno, la afectación de la decisión de endeudamiento de largo plazo, particularmente la afectación a las nuevas administraciones. Si nosotros establecimos en este proyecto de ley limitaciones respecto a los compromisos de inversión, en tanto no se podría comprometer más del 75% del presupuesto, sería razonable también incorporar una medida para efectos de endeudamiento. Y aquí donde se radica la garantía del incumplimiento de las obligaciones. Se garantiza contra inmuebles de propiedad fiscal del propio gobierno regional. Esa es una duda que queda planteada. Lo mismo que quién paga los intereses de los préstamos de esta deuda. Las recomendaciones dicen que debiera ser con cargo al gasto corriente y no a la inversión. Eso se debería interesante dilucidar. Lo mismo que la participación del Consejo Fiscal Autónomo, en tanto no signifique desnaturalizar o ampliar sus atribuciones. Eso debiese quedar claramente establecido. Ciertamente algunas otras dudas, alta concentración de las potestades de decisión en el Ministerio de Hacienda, para algunos podrá ser interesante, pero ciertamente aparece una excesiva reglamentación en manos del Ministerio de Hacienda sin concurrencia de otros ministerios que tienen dedicación directa en estas materias. Y la capacidad efectiva para operativizar estas nuevas obligaciones. Que se creará un sector presupuestario, el fortalecimiento de la Contraloría General, eso no lo vimos en el informe financiero. Y aquí un aspecto que permítanme considero que debiera repensarse, que tiene que ver con el debilitamiento del rol de la subsecretaría versus el Ministerio de Hacienda, Subsecretaría de Desarrollo Regional. Ciertamente el foco del Ministerio de Hacienda es dirigir la administración financiera del Estado, en tanto la subdere históricamente se ha planteado como contribuir al desarrollo de los territorios, fortaleciendo la capacidad de buen gobierno. Vemos que en este proyecto de ley prácticamente desaparece su figura y ciertamente no hay claridad de cómo se concilian estos roles de ambas instituciones en el desarrollo del proceso a lo largo del tiempo, entendiendo que todos los procesos de descentralización, independiente de las dimensiones, tienen una naturaleza gradual y permanente en el tiempo, al menos eso uno aspiraría se lograra. Ciertamente, Subdere reduce su incidencia a un rol de mero apoyo y ciertamente yo creo que ese es un aspecto. Atendida la naturaleza de la subsecretaría y de la experiencia que hay atesorada a lo largo de los años, que deberíamos revisar. Debilitamiento del rol de los municipios versus los gobiernos regionales. Yo personalmente también estimo que hay un cierto nivel de comprensión de la descentralización solo como parte
o como un acto para los gobiernos regionales, pero ciertamente los municipios son los organismos descentralizados por excelencia y de alguna forma vemos que se está limitando su participación no solo en el anteproyecto de inversiones regionales, sino también en una perspectiva de cómo estamos entendiendo el rol del gobierno regional. Pareciera ser que algunos lo comprenden como el alcalde mayor y no como un articulador multinivel. Y ciertamente un aspecto que yo creo que hay que considerar es cómo debilitamos o no, o fortalecemos más bien, el rol fiscalizador de los consejos regionales. Ciertamente hay una afectación porque se reducen ciertos plazos, particularmente en la aprobación de la programación financiera, afectación en los quórum. Para requerir información a la unidad de control se está exigiendo un mayor quórum. De alguna forma también sería razonable considerar aumentar los quórum para autorizar la entrega de permisos, concesiones, entendiendo, además de los comodatos y arriendos, que aquí está en juego la participación del patrimonio del gobierno regional o la afectación directa de los ciudadanos, y así también establecer quórum más alto, o establecer más bien un quórum para autorizar el endeudamiento, porque ahí nada se plantea. Lo mismo que incorporar quórum para la enajenación de bienes. Ciertamente la responsabilidad que es central pareciera que hoy día se está concentrando en aspectos más bien de forma, de fondo, y ahí hacemos algunas evaluaciones respecto de ciertas normas. Pero ciertamente también observamos alguna dificultad operativa en la implementación, particularmente respecto al seguimiento del PROPIR, porque de alguna forma en este proyecto de ley se limita la participación del delegado presidencial. Y eso de alguna forma nos llama también a ciertas alertas, particularmente cómo se distribuyen los fondos, que es un aspecto crítico también y que debiera preocuparnos para efectos de definir los indicadores que van a permitir en esta distribución libre de arbitrariedad. Y ciertamente, dicho eso, y con esto ya estoy terminando, de alguna forma entender cómo conciliamos distintos aspectos. Hay algunas preocupaciones que tienen que ver con ciertas eliminaciones. La más importante, me atrevo a decir, son las tres primeras, que tiene que ver con la eliminación de la facultad para desarrollar las competencias directamente o con colaboración de otros órganos, que tengo la impresión que en el artículo 13 se borró sin quererlo, espero, la exclusión del decreto ley 1263 o la eliminación de la expresión programas de inversión en circunstancias que existe también el FONDEME, que estaría afectando directamente a la región de Magallanes. No voy a profundizar en los otros puntos, pero ciertamente yo creo que es importante también evaluar cómo se articula y cómo se armoniza este proyecto de ley con otras normas que hoy día se están discutiendo. Tenemos un proyecto de ley, una reforma constitucional que cambia la nominación del delegado presidencial y que ratifica sus funciones en tanto coordinador de los distintos servicios. Tenemos recientemente un proyecto de ley que aprobó la creación de los servicios que administran las áreas protegidas, en circunstancias que en este proyecto de ley estamos entregando la posibilidad de establecer sobretasas de la CONAF, y si estamos, dicho sea de paso, estableciendo en esta creación de nuevos servicios obligaciones que deberán cumplir, bueno, esos financiamientos naturalmente pudieran ponerse en discusión tanto en el nivel regional como en el servicio que se ha creado. Y así, por ejemplo, también hay una discusión respecto a la figura del delegado, respecto del Ministerio de Seguridad, donde también hemos advertido que hay discrepancias, diferencias en la mirada. Creo que con eso terminé, perdónenme la rapidez de la explicación, pero ustedes tienen ahí la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, así es, aquí la tenemos ya más en detalle, así que no hay cuidado. Gracias por asistir a nuestra comisión. Ahora Muchas gracias. tenemos como segundo invitado el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, al economista senior, señor Juan Ortiz, que también está por vía remota, así que le damos la palabra. Hola, muy buenas tardes. Permítanme para compartir la presentación. Quisiera confirmar si se ve la presentación en este momento. Sí, la tenemos físicamente y podemos verla, así que todo bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la presentación que yo quiero plantear acá está relacionada con un aspecto puntual en cuanto al proyecto, en cuanto al tema fiscal y también el tema del endeudamiento. Entonces, en este aspecto quiero resaltar varios elementos o varios artículos que se desarrollan en el proyecto de ley.
Y por una parte se hace referencia al artículo 24 de la programación financiera de mediano plazo, en el cual se refleja la inclusión de la proyección de ingresos y gastos para los 3 años subsiguientes al ejercicio presupuestario. En este caso considero que hay elementos que se puedan avanzar en cuanto a este articulado, principalmente el hecho de dejar de forma explícita que también la proyección se incorporen elementos asociados por debajo de la línea, es decir, flujos asociados a cambios de activos y pasivos, que en la práctica vendrían a ser la inclusión explícita de la proyección de la deuda bruta, por una parte, y de activos financieros de los gobiernos subnacionales. Esto, digamos, siguiendo en línea o parcialmente el marco que actualmente se utiliza en el informe de finanzas públicas que se hace por parte del Ministerio de Hacienda para el gobierno central. Por lo tanto, sería, digamos, esperable que, digamos, el ejercicio presupuestario incorpore las fuentes de financiamiento y los usos del financiamiento en el mediano plazo, y que también permita que el tiempo o el horizonte sea relativamente más amplio. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el informe de finanzas públicas está en torno a 4 años en el horizonte de proyección, mientras que en el artículo 24 se hace referencia solamente a 3. Idealmente en este tipo de escenarios de proyección, entre más tiempo en cuanto a la dinámica de proyección, es más digamos, prudente en cuanto al ejercicio fiscal. Otro elemento a considerar es que en la medida que tengamos los gobiernos subnacionales con capacidad de endeudamiento, la regla fiscal, digamos, cumple un rol fundamental. Y en la práctica hoy, en la teoría, vemos que la regla fiscal busca 2 objetivos básicos. Una es la estabilización del ciclo económico, que responde en gran parte a el marco fiscal que actualmente tiene el gobierno central, digamos, el balance estructural, y por otra parte, la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo. Por lo tanto, siempre son 2 objetivos que muchas veces, digamos, hay un trade-off entre estos. Entonces, en ese sentido, es importante reconocer que la gestión de los gobiernos subnacionales a nivel fiscal puede tener externalidades verticales como horizontales. Una parte que ya se ha estudiado bastante son los problemas que pueden transmitir un gobierno subnacional a diferentes instancias del gobierno, específicamente el gobierno central. Y por otra parte también que problemas fiscales pueden generar externalidades negativas para otros gobiernos subnacionales asociados a sus relaciones comerciales o cercanía geográfica. Por lo tanto, aquí juega un rol clave la arquitectura fiscal. Y si bien en el articulado se hace referencia a que esta regla fiscal busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales, es importante considerar que en esta regla, dado que no se dicen explícitamente, incorpore elementos de, además de metas de cumplimiento o ratios, etcétera, debería incluir en forma explícita cláusulas de escape. ¿Por qué? Porque con la pandemia de COVID-19 se vio en Chile y en todo el mundo cómo efectivamente las reglas fiscales no tenían capacidad para, digamos, tener mecanismos de escape, entre comillas, para hacer frente a shocks, digamos, muy significativos en la economía. Por lo tanto, es importante que a la luz de mejor arquitectura fiscal, eso quede explícito dentro de la regla, es decir, qué pasa cuando hay situaciones de caídas abruptas del Producto Interno Bruto, por ejemplo, de tal forma que eso permita una cierta flexibilidad en cuanto a shocks, digamos, y a procesos de ajuste, cláusulas de escape, y también a procesos de volver a converger a una estructura fiscal que mantenga el cumplimiento de la regla. Por lo tanto, es una consideración que debería ser parte de la proyección de la regla fiscal que se va a plantear para los gobiernos subnacionales. Y por otra parte, como se había comentado anteriormente, consideramos que el rol del Consejo Fiscal Autónomo es fundamental y relevante. ¿Por qué? Porque el año 2021 y posteriormente en el año 2022, el Ministerio de Hacienda, digamos, actualmente hay un proyecto relacionado con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que busca en la práctica incorporar una regla dual para las finanzas públicas a nivel central, que es el balance cíclicamente ajustado, y una regla de deuda. Hoy por hoy tenemos que la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo es una regla de deuda neta, mientras que actualmente el Gobierno Central, en su informe de finanzas públicas, hace referencia a la deuda bruta, y lo cual sin lugar a dudas es un avance desde el punto de vista de las mejores prácticas en el manejo de este tipo de reglas. Por lo tanto, considero que dado que el Consejo Fiscal Autónomo hizo un muy buen trabajo en hacer las recomendaciones para el Ministerio de Hacienda, que después en su momento tomó esas recomendaciones y lo plasmó en un proyecto de ley, también sería importante que en una primera etapa el Consejo Fiscal Autónomo hiciese un análisis técnico en relación de cuál debería ser la regla óptima fiscal y dar ese insumo al Ministerio de Hacienda para que el Ministerio de Hacienda, a través de su potestad, pueda definir una regla fiscal para los entes subnacionales. Por lo tanto, considero que en una primera etapa el rol del Consejo Fiscal Autónomo es fundamental. Y por otra parte, en cuanto al artículo, una parte del artículo
78 hace referencia a la situación cuando una administración, digamos, digamos que entregue el gobierno, y en el sentido que cuando ésta se encuentra en una situación fiscal comprometida, la nueva administración, para requerir nuevas, digamos, operaciones de crédito público puede, digamos, hacerlo cumpliendo con la autorización del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, aquí me parece preocupante un poco el riesgo moral del incumplimiento hacia fines de una administración. ¿Por qué? Porque la administración en ese sentido tendría, digamos, más incentivos para incumplir en la medida que no sufre en el intertanto el proceso, digamos, de castigo, y dejaría a la subsiguiente administración donde ésta podría celebrar nuevas operaciones de crédito sabiendo que ya el escenario fiscal en ese momento sería un escenario fiscal comprometido. Por lo tanto, en ese sentido considero que es importante ver el proceso presupuestal del año previo a la entrega de la administración financiera del ente subnacional para evaluar con mayor detalle su sostenibilidad fiscal. Entonces, es un elemento que considero que es relevante también para ese tema. Y por otra parte, cuando vemos los resultados o las definiciones en el cual el Ministerio de Hacienda indica que este va a establecer límites de endeudamiento, esto es una práctica necesaria, dado que en la práctica una regla fiscal asociada solamente a resultados del balance primario o balance total, o incluso el balance fiscal ajustado por el ciclo como actualmente tiene el gobierno central en Chile, no garantiza la sostenibilidad. Es decir, nos hemos dado cuenta cómo, a pesar de tener una regla fiscal para el gobierno central, paulatinamente en Chile se han ido acumulando déficits estructurales e incrementos permanentes de la deuda pública. Por lo tanto, a nivel operativo, la experiencia internacional nos muestra que específicamente para los gobiernos subnacionales es fundamental incorporar reglas numéricas asociadas a límites de deuda o ratios, como por ejemplo el stock de deuda respecto a ingresos propios, que igual se hace o se indica, digamos, en relación al proyecto de ley, pero es importante que ese elemento quede como un elemento central en la nueva regla que se vaya a implementar. Y por otra parte, cuando se hace referencia al proceso de regularización, cuando efectivamente las finanzas públicas regionales se encuentran en un estado crítico, esto hay que considerar elementos asociados a que puede haber un sesgo procíclico específicamente de ajuste fiscal asociado a la inversión. Es decir, que efectivamente para reducir el gasto total, generalmente se tiende a reducir la inversión pública. Ahora, en ese sentido, si se tuviese una regla cíclicamente ajustada para los gobiernos regionales, se reduce este sesgo. En el caso que no fuese así, aumenta la probabilidad de que efectivamente el componente de gasto público más afectado en un proceso de ajuste fiscal sea la inversión. Por lo tanto, en ese sentido, hay varios elementos que se puedan considerar. Una parte es la exclusión de los ajustes al gasto de capital, en el sentido de que exista un proceso de ajuste fiscal por, digamos, un escenario fiscal comprometido con un mayor nivel de gasto, con niveles muy altos de deuda, o también incorporar, como indicaba anteriormente, la regla de un balance cíclicamente ajustado a nivel regional. Por eso, en este caso, digamos, es importante que la arquitectura que se plantee tratar de salvaguardar en parte, digamos, que los procesos de ajuste, la inversión sea, digamos, el componente que menos se ve afectado por lo mismo, toda vez que esto genera un carácter procíclico. Si la actividad cae, la inversión cae, por ende genera efectos de segunda vuelta que serían mucho más negativos para la región. Muchas gracias. Muchas gracias también por acogerse al tiempo y por la presentación. Pasamos entonces a escuchar al Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP, Chile, señor Rodrigo Yáñez Rojas, el director de dicha organización. ¿Sí? Pase. Ahí, perfecto. ¿Sí? Si la puede hacer llegar, ¿la enviaron? Perfecto. Ya, se va a proyectar entonces para que la podamos ver. Bienvenido. Nosotros. Y para hablar tiene que, sí, y tiene que apretar el botón negro que está debajo del micrófono. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí le escuchamos. Bienvenido y bueno. Ahora está cargándose, ahí está la presentación. Perfecto. ¿Me dicen cuándo comienzo? Sí, bueno, ya. Voy a mirar a la pantalla. Entonces agradezco la oportunidad de presentarle a esta comisión
el trabajo que hemos realizado los últimos 3 años. Yo, si pueden pasar a la siguiente, soy director de la Oficina Chile del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, una organización que tiene una oficina en Santiago de Chile, en Bogotá y en Quito, y si bien nosotros trabajamos especialmente en temas agrarios, de temas de inclusión a población marginal, los sectores rurales, hay un componente importante de descentralización, en la perspectiva de desconcentrar el poder desde, digamos, las regiones metropolitanas hacia los sectores rurales y más excluidos. Y en ese sentido, lo que hoy día voy a presentar es la experiencia de 3 investigaciones. Por favor, la siguiente. Bueno, ese es el orden de la presentación. Les voy a hablar del origen de los datos que voy a presentar porque es muy importante. Es parte también de la presentación entender de dónde vienen esos datos. Y sobre eso me gustaría hablar sobre los fondos FNDR y FIC-R, en qué se gasta el dinero, a dónde va el dinero, quién ejecuta el dinero y algunas diferencias que se pueden establecer en torno a ello. Discutir también el rol de la institucionalidad regional que administra los fondos regionales. Y finalmente, una suerte de primera conclusión, hablar y entender este proyecto de ley en el marco de un ecosistema mayor que es el proceso de descentralización que experimenta el país. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía anteriormente, esta presentación es la síntesis de 3 estudios que venimos realizando desde el año 2021 en conjunto un equipo de la CEPAL, del área de fomento productivo, con el investigador Marco Dini, que también ha apoyado el proceso de cerca en Subdere. Y el primero es un estudio donde analizamos los fondos regionales FNDR y FIC-R entre el año 2017 y 2019. Construimos una base de datos para ver hacia dónde iban esos recursos, en qué se ejecutaban y sus diferencias entre las regiones del país. El segundo, una vez que entendimos más o menos hacia dónde iban estos fondos, fue entender cómo se tomaban las decisiones para que estos fondos, digamos, tuvieran ciertos cauces en cada una de las regiones. Y el tercer estudio que concluimos hace poco y ha sido publicado en la colección de artículos de la CEPAL, trata específicamente sobre los comités de desarrollo productivo regionales de Antofagasta, Biobío y Los Ríos, que hicimos una evaluación cualitativa de cómo operaron estos comités, que hoy día están operando también en Valparaíso, Los Lagos y otras regiones. Entonces, sobre eso voy a construir la narrativa que aquí les presento. La siguiente. Entonces, sobre los proyectos FNDR y FIC-R. Voy a la definición de lo que son los FNDR, que la Ley Orgánica Constitucional, en su artículo 74, menciona que es un programa de inversiones públicas con finalidades de desarrollo regional y compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de desarrollo social, económico, cultural de la región, con el objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo. ¿Por qué voy a la definición canónica? Porque una de las preguntas que nos hicimos en los estudios es si efectivamente este fondo, que es tan importante para las regiones, uno de los principales, digamos, recursos que pueden administrar los gobiernos regionales, estaba efectivamente cumpliendo su rol. Yo adelanto ahí que efectivamente cumple su rol. La siguiente, por favor. Porque en esta tabla, no voy a profundizar mucho en la construcción porque si no nos demoraríamos mucho, pero analizando el gasto del FNDR entre las regiones, su población, el nivel de empresas que tiene asociado al servicio de impuestos internos, los niveles de pobreza y la contribución al PIB nacional, cuando se hacen correlaciones entre las distintas variables, se observa que las regiones menos pobladas y con menor dinamismo económico concentran en mayor medida los recursos de los FNDR. En ese sentido cumple su rol, que es acompañar a las regiones que están en la escala baja de la brecha de desigualdad. No es la metropolitana ni la región de Antofagasta y Valparaíso que concentran la mayor parte de esos recursos. La siguiente, por favor. Luego nosotros fuimos a ver qué pasaba con estos recursos cuando se analizaba de manera general. Las tablas que yo presento ahora son un promedio nacional, pero los informes que están disponibles en nuestra página y se los puedo enviar si ustedes desean. Hay una diferenciación por cada una de las regiones, o si ustedes quieren ver el comportamiento en sus distritos. Y observamos algo no menor, que también es parte del interés de CEPAL, entender el tema del desarrollo productivo y cómo estos
fondos aportan al dinamismo económico de las regiones, es que tan solo un 10% se destina a este tipo de, digamos, inversión. El 90% restante, a partir de las entrevistas que también hemos hecho en estas regiones, se invierte en lo que en general se conoce como cemento y fierros. Eso quiere decir carreteras, reparación de colegios, mejoramiento de plazas, infraestructura pública. Entonces, solo un 10% va a dinámicas productivas de las regiones, lo cual se ve como un elemento tensionante si es que estos fondos, al inyectarles más recursos, si quisieran ser parte del dinamismo de la región. La siguiente, por favor. No, nosotros estimamos que un 10% es un gasto menor en las dinámicas productivas, entonces no va a cambiar. Sí. No. La siguiente, por favor. En esta tabla, el objetivo es mostrarles, entonces, de ese 10%, cómo se invierten los fondos en las regiones de manera de un promedio nacional. Y se observa que un alto porcentaje va hacia las ramas que nosotros hemos denominado economía y agricultura, a diferencia del resto que podría ser mujer y equidad de género, relaciones exteriores, están asociadas un poco al trabajo ministerial, ¿no? Cuando hablamos de economía, estamos comprendiendo proyectos como transferencias tecnológicas, fortalecimiento de competitividad de empresas turísticas, inversión en innovación social, etcétera, etcétera. En agricultura son, por ejemplo, proyectos enfocados en cadena apícola, mejoramiento de ganado, etcétera, etcétera. Eso es, perdón, Presidenta, eso es respecto del 10% del gasto. Ya lo respondió. Sí. No. Pero sí, ahora estamos dentro del 10%, y ahí estamos analizando los porcentajes. La siguiente, por favor. En esta tabla nos interesó mostrar quién está ejecutando los recursos que dispone el FNDR para sus regiones, y se observa que de manera, una serie de tiempo, 2017, 18 y 19, es sobre todo el sector público quien ejecuta estos recursos, sobre todo asociado a municipios, INDAP, Corfo, Cercotec, Ceremis. Sabemos que en una segunda instancia muchas veces hay organismos privados que terminan de ejecutar los recursos, pero ellos son los que se asignan estos recursos que se alcanza a ver en las bases de datos. Un porcentaje menor asociado al 5% y posteriormente al 10% se encuentra en el sector de la academia, que son los que ejecutan mayormente los FIC-R. La economía social, como pueden ser ONG, o el sector privado, en gremio, ejecuta ni siquiera el 1% de estos fondos. Entonces también aquí hay un tema de que si se invierten más recursos, tal vez sería prudente también discutir sobre quiénes van a ser las personas que van a ejecutar esos fondos, ¿no? Para heterogeneizar la aplicación y la ejecución de ellos. La siguiente, por favor. Y esto simplemente para tener una perspectiva de cuál es la escala de ejecución de estos fondos. Cercano a un 90% es interprovincial, es decir, van más allá de una comuna y una provincia, y posterior a ello es subcomunal, es decir, están insertos en una comuna, lo cual también permite ver la amplitud territorial de la ejecución de estos fondos. La siguiente, por favor. Posteriormente analizamos el tema desde una perspectiva institucional para ver cómo se administran estos fondos, y se observa que hay una mayor dotación de personal en las direcciones regionales y a nivel central que marca un desfase con la estrategia de descentralización. Esto porque genera una presión para los equipos que están en los GORES y por la poca capacidad de pensar estratégicamente su ejecución y dar seguimiento a estos proyectos. En la tabla a continuación, por favor, se observa en frecuencia cuál es el personal que dispone la División de Fomento e Industria de los GORES en relación a las direcciones regionales de INDAP, FOSIS, CENSE, CERCOTEC y CORF. Si ustedes se dan cuenta, los números son bastante dispares, y esos son los equipos que básicamente van a administrar, si se inyectan mayores recursos a través de los FNDR, estos proyectos. La siguiente, por favor. En la misma tabla, pero ahora en vez de frecuencia son porcentajes, y se ve ahí de manera clara que a nivel regional estos equipos componen entre un 1% y un 5% de la representación a nivel regional, lo cual es muy bajo
para poder, digamos, ejecutar de buena manera estos fondos. La siguiente. Esto está asociado, las presiones que implica un bajo personal que pueda trabajar con relación a estos fondos, está asociado a que existe una serie de procesos que requieren una estandarización para hacerlos más eficientes y poder comparar el avance entre regiones. Esto a propósito de los datos que les estoy mostrando. Las bases de datos del 2017, 18 y 19 las construimos nosotros a través de unos Excel que nos llegaron desde Subdere, pero que requieren, por ejemplo, hablar de una ficha única de ejecución y seguimiento de proyectos para que se pueda hacer la comparación entre regiones y que sea acceso público, digamos, y que puedan acceder los centros de estudios para poder hacer análisis. Y asimismo, es necesario esclarecer el circuito de ingreso y adjudicación de estos proyectos. A continuación, hay un esquema que nosotros realizamos, no los voy a marear con cada uno de los componentes, pero parte de nuestro estudio consistió en construir esta cadena desde que entra un proyecto hasta que se ejecuta los FNDR y los FIC-R. Esto debería ser relativamente sencillo, pero esa información no está disponible y fue un trabajo casi de arqueología, digamos, entre los integrantes de DADIFOY, cómo ellos ejecutan estos mecanismos y también gente de la Subdere. Esto es importante que, digamos, nosotros consideramos que se tome constancia, porque también va a aportar al trabajo de esclarecimiento y transparencia de estos procesos. Hay diferencia en cada región de cómo esto se ejecuta. La siguiente, por favor. Ese es el cuadro de los FIC-R que está disponible también en la investigación que hemos hecho. La siguiente. Y esta es la tercera componente que quería referirme. Trata sobre estas discusiones que venimos dando en la descentralización como una reflexión, digamos, ecosistémica. Lo primero es que los equipos que hemos entrevistado en distintas regiones de los GORE se enfrentan a un cambio de institucionalidad, ¿no? La elección de gobernadores y gobernadoras, las discusiones de leyes como la que aquí estamos sosteniendo, y esto tiene un impacto en los equipos regionales. Hay incertidumbre sobre el traspaso de competencias, incertidumbre del proceso de descentralización, y esos equipos, digamos que eran de 2, 3, 4 personas, están atentos a que pueden pasar cosas y no saben muy bien cómo eso se va a resolver. Entonces, además de mayor dotación de personal, nosotros consideramos que se requiere una mayor dotación de recursos para establecer una mirada estratégica. Por ejemplo, si llegan más recursos a las regiones, ¿qué rol van a cumplir los comités de desarrollo productivo en la discusión de, digamos, la ejecución de estos proyectos, de estos fondos en esa discusión? ¿Y qué diálogo se va a establecer para que no hayan duplicidades en la orientación de estos proyectos con instituciones nacionales que pueden tener sus direcciones regionales como Corfo, Cercotec, INDAP? ¿Qué diálogo se va a establecer ahí? Entonces, estas son las preguntas que queremos generar para insistir en que es necesario anclar este debate en una estrategia más amplia de descentralización. La siguiente, por favor, y con esto concluyo. Son tres, digamos, dimensiones amplias. Lo primero es, nosotros consideramos que el FNR está cumpliendo su rol de abordar brechas entre regiones y por lo tanto es pertinente a través de esta figura canalizar mayores recursos a las regiones con las, digamos, identidades, detalles que integré en mi presentación en estos fondos. Lo segundo es que se observa como necesario a través de nuestro análisis aumentar la capacidad estratégica de los gobiernos regionales. Esto implica directamente a los equipos de la DIFOY y estandarizar procesos que ellos ejecutan para que puedan conversar entre las regiones. Y una tercera lista de conclusiones es que es necesario imbuir esta discusión en una discusión más amplia, que es a saber dónde Chile quiere orientar su proceso de descentralización, en una discusión directa con los gobernadores, con las gobernadoras, con los gobiernos regionales. Eso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación. Se abre entonces... nos queda ahora claro. La palabra a Cristina Torres. Cristina Torres, exdirectora de presupuesto, que también está por vía remota. Le damos la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio quisiera saludar a la Secretaría, a los diputados y a las diputadas presentes y por supuesto
especialmente a la directora de presupuesto y al subsecretario de Subdere, que entiendo también están ahí acompañando el debate de esta iniciativa. Voy a compartir la pantalla y les agradezco la invitación. Este es un proyecto que debiera concentrar el máximo de atención, ya que es un objetivo compartido que tenemos en materia de descentralización. No sé si la ven bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, bien. Cierto contexto de descentralización lo tocó la ex subsecretaria María Paz Troncoso, así que no voy a repetir, pero sí quisiera recalcar que efectivamente es un objetivo compartido acercar la institucionalidad a los territorios, adecuando la acción del Estado. Obviamente hay beneficios y riesgos, lo hemos conversado en diversas instancias, pero la descentralización hoy día ha ido avanzando en una instancia fiscal, política y administrativa, pero por sobre todo estos últimos dos aspectos han sido los que han tomado la agenda este último tiempo. Recordábamos que partimos con 6 regiones en los años 50 y hoy día tenemos 16, y también tenemos, por supuesto, la elección de gobernadores, que ya nuestros gobernadores tienen más de un año en sus cargos y también han sentido el pulso de lo que significa también la administración en ese sentido, y por supuesto con esa experiencia la idea también es ir avanzando. La descentralización fiscal sin duda es la que efectivamente hemos tenido avances, pero la que ha demorado más en concretarse. Y esto ha tenido una urgencia debido también a esta elección de gobernadores, y que por supuesto la competencia de ellos es someter al Consejo Regional el proyecto de presupuesto regional. A diferencia del sector municipal, sin embargo, la ley de presupuesto del sector público es la que contiene los recursos para su funcionamiento, y los gobiernos regionales cuentan con el presupuesto para su funcionamiento y para inversiones, pero además los ministerios sectoriales que realizan inversión pública también concentran recursos que van destinados finalmente a la ciudadanía en los territorios, ¿no? Como el MOB, el MIMBU, salud, deporte, entre otros. El tema de descentralización fiscal, sin embargo, a nivel legislativo ha tenido cierto liderazgo este último tiempo, y yo quisiera repasar un poco lo que fue el año 2020, con ya un primer acercamiento que tuvimos con un ingreso a un proyecto de ley que fortalecía la descentralización financiera de los gobiernos regionales mediante ya normas de responsabilidad fiscal, efectivamente, y la creación de fondos. Ese proyecto de ley está en primer trámite en el Senado, me parece. No ha tenido movimiento, pero sin duda es un buen insumo que yo espero también se considere en esta discusión. Seguido de eso, en marzo del 21 tuvimos la elección de gobernadores, y dado eso, en septiembre del 21, cuando se legisló sobre el proyecto de ley de presupuestos 2022, se incorporó un nuevo modelo presupuestario, el que finalmente en enero del 22 comienza su vigencia con los primeros presupuestos aperturados bajo esa nueva metodología. Sin perjuicio de eso, el 2022, en septiembre, la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda lideran una nueva metodología presentada del proyecto de ley, la cual es aprobada y ya es ley de la República, obviamente el presupuesto 2023, y hoy día estamos en funcionamiento con esas normas. Pero además se da un paso más allá, y en mayo de este año conocemos este proyecto de ley que hoy día nos convoca. Yo quisiera relatar brevemente el tema de los presupuestos regionales. ¿Por qué? Porque hemos conocido ciertas diferencias estos últimos años y ameritan también ir sacando lecciones de ellos. En principio, originalmente los presupuestos, hasta antes del año 21, teníamos 36 programas presupuestarios. ¿Ya? Principalmente uno de inversión por cada región y uno de funcionamiento, 2 de Subdere y uno del Tesoro Público. Hubo un avance en el año 22 a 3 programas presupuestarios, lo que yo les comentaba antes, y en línea con el proyecto de descentralización financiera, y eso fue un primer gran acercamiento a lo que significó la descentralización. Pero sin embargo, hay que ser honesto, y por supuesto implicó grandes desafíos. La propuesta en su momento fue ampliamente debatida con los gobiernos regionales, tuvimos reuniones de trabajo con ellos, y también muchas reuniones de trabajo en el Congreso con los parlamentarios que tramitaron el proyecto de ley el 2022, de modo tal de llegar a un gran acuerdo en modificaciones a glosas comunes para que este presupuesto y esta nueva metodología llegara a buen curso. La implementación, como les decía, generó desafíos en tiempo y forma, desde la aprobación del presupuesto en el CORE, el envío a DIPRES, la dictación de resoluciones y finalmente la toma de razón por Contraloría. Sin embargo, pese a esta nueva metodología, la Dirección de Presupuesto del año pasado observó
que esos presupuestos tuvieron demoras en su ejecución, pero finalmente las conclusiones que yo estuve revisando y que también vimos en el debate del presupuesto 2023, obedecieron también a efectos de pospandemia también, de licitaciones desiertas, faltas de stock de materiales, incremento de precios, y ello llevó a que hubo una coordinación entre DIPRES y la Subsecretaría de Evaluación Social de modo de mejorar los aspectos de gestión en ese sentido. Pero en ese mismo informe de ejecución y en los mismos informes que presentó la Dirección de Presupuesto en su momento, señalaban que era necesario ir un paso más allá, porque lo que se hizo fue insuficiente a nivel de estructura presupuestaria. Entonces, para el 2023, en la ley de presupuesto se hace una nueva estructura. Entonces, yo como primera observación, que quizás para quienes hemos seguido desde afuera el debate, quizás ustedes por su intermedio, Presidenta, han conocido más en detalle, no sé si podemos tener a la vista un poco más de profundidad en cuanto a esto, a lo que sucedió el 2022 y lo que está pasando el 2021 con esta nueva forma de ejecución. Porque más allá de tener esta ley hoy día en trámite, si es que saliera rápido o si se demorara, dados los reglamentos que hay que tramitar, vamos a estar un tiempo con esta metodología y sería interesante conocer cuáles han sido los costos y beneficios asociados de tener esta forma de aperturar el presupuesto hoy día y también ir sacando lecciones de ahí. El presupuesto hoy día, bueno, ustedes lo conocen, supera los 1.800 millones de dólares en funcionamiento y en inversión, y aquí me quiero detener un segundo solamente para hacer presente que en esta misma fecha del año pasado teníamos una ejecución del 13%, hoy día llegamos al 28%, producto también de esta nueva metodología. Entonces sería interesante conocer si ya solamente por el hecho de aperturar, por el hecho de transferir al gobierno regional, cómo está sucediendo eso, cuánto se da por ejecutado. La Dirección de Presupuesto cambió la fórmula de cómo reporta, hoy día se reporta en un anexo de inversión, o sea, los presupuestos regionales, este es el de inversión, y hasta el año anterior nosotros en el informe de ejecución mensual íbamos conociendo cómo se reportaba el presupuesto. Entonces es interesante también tener quizás un poco más de explicación cómo se hace en el informe de ejecución mensual, porque también vamos tomando lecciones. Los comentarios del proyecto de ley, me sumo a algunos que se han hecho, recoge avances de las leyes de presupuesto, continúa la senda de descentralización fiscal que ya se veía en el boletín 13815, de hecho la creación del fondo de equidad interregional es muy similar. Es muy prudente que el proyecto se base en principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. En materia de gestión y administración, incorpora auditorías, medidas de transparencia, actas de entrega, designa un representante del proceso de gestión de gasto público regional, lo cual se observa de forma positiva. En materia de personal, también le da una responsabilidad muy relevante al gobernador regional en caso de infringir normas financieras y presupuestarias, y por supuesto también engloba en el sistema de alta dirección pública las jefaturas de división. Algunos comentarios particulares que me quiero detener acá, aunque lo haré brevemente dado el tiempo, es la exclusión de los gobiernos, del presupuesto de los gobiernos regionales del decreto ley de administración financiera del Estado. Sería interesante conocer bien por qué se excluye en general, pero sí se le aplican las normas de control, el título quinto. Me parece positivo que se apliquen, dado que la mayor composición del presupuesto regional la sigue teniendo el aporte que va a hacer el gobierno central. Entonces, esta exclusión y luego incorporación al título quinto, sería interesante tener mayor detalle, dado que también están todas las normas también de lo que compone el sistema de administración financiera del Estado. En cuanto a la regla fiscal, al parecer este principio de sostenibilidad fiscal y este principio de responsabilidad fiscal que también inunda el gobierno central, sería interesante conocer si se va a aplicar de forma paralela en cada una de las regiones. Ahí el rol del Consejo Fiscal Autónomo es muy relevante. Yo comparto los comentarios que se han hecho y también iría en línea a conocer cómo va a desempeñarse estas reglas subnacionales, estas reglas regionales, con el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que hoy día también está en segundo trámite. Seguido de eso, hay una exclusión respecto ahí fui nominando los artículos para que ustedes lo puedan ir viendo. Se excluye en materia de inversiones las orientaciones que se dan en la ley de presupuesto y se remite solamente en materia de inversiones al anteproyecto regional. Pero recordemos que hay muchas inversiones que de todas formas contienen presupuestos sectoriales, contienen presupuestos desde el MOP, desde el MIMBU. Entonces sería interesante conocer qué pasa ahí, cómo confluyen las dos instrucciones, ¿ya?
Respecto al programa financiero, el artículo 24, que es muy bueno, una muy buena instancia, que es la creación de un programa financiero regional, pero ojo, ¿cómo va a conjugar esta estimación y proyección de ingresos en el mediano plazo cuando son aportes desde el gobierno central? ¿Cómo el gobierno regional va a construir ese informe, ese programa financiero? Porque obviamente aquí este proyecto reconoce ciertos ingresos locales, pero, insisto, el fuerte componente va a seguir siendo desde el gobierno central. Respecto a la asignación de recursos, efectivamente el gobierno central va a seguir solventando los gastos de funcionamiento, pero también deja que gastos de capital puedan financiar funcionamiento, pero ¿hasta qué límite? El proyecto anterior, el boletín que está en el Senado, incorporaba un cierto guarismo y sería interesante ver el límite de modo tal de que no sea que sean gastos por una vez, que no vaya creciendo en el fondo gasto corriente en base a eso. Todos conocemos que las capacidades de los gobiernos regionales en materia de personal es necesario que se vayan fortaleciendo. Hemos también visto cuánto los gobernadores han pedido en esa materia, pero es importante que haya límites para que el gasto corriente del fondo no vaya engrosándose en desmedro de las inversiones regionales o las transferencias que son las que sin duda van quedando en los beneficiarios finales, que son los ciudadanos. Respecto al programa financiero, otro aspecto es que, y como les decía antes, este programa financiero se construye con los recursos que va a ir aportando la ley de presupuesto en el mediano plazo. Entonces, ¿cómo el gobernador va a ir estimando eso? Eso ahí hay ciertas dudas. Esto se delega en un reglamento de Hacienda. Sería importante conocer los lineamientos que quizás la Dirección de Presupuesto y la Subdere y el Ministerio de Hacienda, por su intermedio, Presidenta, están pensando. Sería materialmente muy relevante, ya que el programa financiero en la Dirección de Presupuesto se construye con cierta metodología y los sectores presupuestarios van trabajando acuciosamente en ello. Entonces, obviamente ahí hay ciertas capacidades regionales que va quizás también que fortalecer. Y cuánto del sector central va también a apoyar esa gestión. También se hace un límite a los compromisos de arrastre del 75%, pero en todo caso los compromisos financieros que se traspasan de una administración a otra no pueden superar estos marcos presupuestarios, pero esos marcos presupuestarios debiesen tener ciertos lineamientos generales también desde el gobierno central. Voy terminando respecto al endeudamiento. Lo dijeron quienes me precedieron en la exposición. Si bien se requiere autorización de Hacienda, se aplicará el artículo 44, es muy relevante conocer lineamientos respecto a este reglamento, por cuanto dejar en reglamento cómo va a operar el endeudamiento, a mí por lo menos me parece un tanto delicado. Quizás sería bueno tener mayor norma al respecto. Si bien se acota, según el tenor literal de la ley, a organismos internacionales multilateral, sería interesante conocer si es que este monto va a ir en la autorización que se indica en el inciso segundo del artículo segundo de la ley de presupuesto, y señala que cualquier compromiso de deuda queda cubierto con los propios presupuestos de los gobiernos regionales, no incorpora el presupuesto central, pero obviamente ahí puede haber un aval implícito. Entonces en ese caso el presupuesto y los dineros son fungibles. Entonces nos parece adecuado, con quien hemos comentado el proyecto, que el tema endeudamiento se acote un poco más y entender cuál es la lógica de él y cómo contribuye, porque va a ser un endeudamiento que evidentemente va a ser local, ¿no? Pero ¿cómo contribuye al endeudamiento nacional y al reporte de la deuda también para estadísticas internacionales también y clasificación de riesgo? En cuanto a la regla regional, lo que logro entender es que sería una regla por región, pero ese marco va a estar definido también en un reglamento de Hacienda con ciertos parámetros para construir la regla fiscal en nuestro país y para reportar a nivel nacional lo que es el balance estructural. Se hacen comités de expertos, se estima el crecimiento a largo plazo. Entonces también sería interesante cómo el nivel central va a apoyar estos procesos y cuáles son los lineamientos que va a señalar el Ministerio de Hacienda. O sea, esta regla paralela tiene que igual insumar a la regla nacional, entiendo yo, y si no es así, bueno, entonces, ¿cómo va a operar? O sea, solamente el presupuesto que se destina desde el gobierno central como aporte es el que va a estar incorporado en la regla fiscal, y el resto de ingresos que sean autónomos y además el endeudamiento que capten va a contribuir la regla regional. Ahí tampoco queda del todo claro y sería bueno tener estos lineamientos. Y para ir terminando, solamente un comentario respecto del FAR.
entiendo que está en curso un proyecto de ley que en el fondo se hace cargo del proyecto del subsidio al Transantiago. Este año tenemos por el 2023 solamente una prórroga por vía glosa presupuestaria. El artículo 73 sustituye el fondo espejo por engloba los montos, entonces sería bien interesante ahí qué va a pasar con estos fondos y también entender bien quién lo va a construir, porque bueno, va a ser parte de la información que los propios gobernadores van a requerir para construir este presupuesto y este programa financiero. Espero haber estado en el tiempo, así que eso por su intermedio, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, así es. Y ahora vamos con el último expositor de la tarde, al señor Maximiliano Rabés Ibarra, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Chile. Le damos la palabra. Muchas gracias, honorable Presidenta, con su venia, de los honorables diputadas y diputados, subsecretario, directora de presupuesto. Paso a exponer una presentación, si la pueden desplegar los equipos de secretaría, por favor. Bueno, lo primero que quise analizar es el programa de gobierno de apruebo de dignidad, que plantean que se va a enviar un proyecto de ley de rentas regionales y modificación al Fondo Común. Y yo creo que este proyecto claramente no es un proyecto de rentas regionales. Luego, dicho programa establece de que el gasto a nivel subnacional es bajo. Ahí le dejo los antecedentes. Y también se establece que se va a avanzar en autonomía financiera y equidad territorial, y se incorpora una serie de fondos que se proponen ahí. Y se establece que se va a hacer convocar un proceso de elaboración que hasta donde yo entiendo no ha sido convocado. Adelante. Por eso es tan relevante el rol que va a cumplir esta Comisión de Hacienda. Acá, bueno, dejo algunas series de consideraciones doctrinarias que por tiempo no les voy a explicar con detenimiento, pero ahí los van a tener en la presentación. Pero básicamente lo importante es poder distinguir entre los conceptos tributos, que es más general, derechos que están asociados a alguna contraprestación por parte del fisco, municipio, tasa, que es lo mismo, o a veces los derechos están asociados a algunos permisos, o sea, actividades de permisos de actividades que no se podrían realizar, como los derechos que se pagan por permisos de construcción, por ejemplo, los derechos de aseo, otro ejemplo, y eso distinguirlo de los impuestos, que son obligaciones que pagamos todos nosotros, los contribuyentes, sin esperar alguna contraprestación específica por parte del Estado. En la siguiente, bueno, ahí cito una serie de las normas constitucionales relevantes, que tiene que haber un desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, y también es muy importante la norma del 19 número 20 de la Constitución, que establece una afectación de los tributos de carácter regional y local. Entonces, esta norma en específico es muy importante para efectos de la discusión que estamos acá. Luego tenemos el 115 del proyecto, o sea, de la Constitución, que establece una serie de normativas que, bueno, se reitera el desarrollo territorial armónico y equitativo, la solidaridad entre las regiones, se regula el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que en realidad sus recursos vienen no solo de la ley no vienen del nivel central, como creo que equivocadamente dice el mensaje, sino que vienen de la ley de presupuesto y vienen de tributos regionales, por lo tanto no es solo nivel central. Sigamos adelante. Lamentablemente el mensaje menciona constantemente la OECD, pero no tenemos a la vista las páginas de las citas, y por lo tanto no podemos hacer un ejercicio de cotejo para comprobar efectivamente esa información. Pero el proyecto dice que la descentralización fiscal tiene un impacto positivo para las decisiones sobre inversión pública, también puede servir para enfrentar inequidades y desigualdades. Bueno, la exposición del ministro de Hacienda fue bastante extensa en esta materia, digamos de orden económico doctrinario, de la importancia de avanzar en descentralización fiscal, lo que desde mi perspectiva no se condice mucho con las normas específicas que vamos a analizar del proyecto. Sigamos más adelante. Dice que el proyecto de presupuesto de inversión regional debe ser presentado al Consejo Regional para su aprobación,
y luego enviarse a Hacienda. Entonces vemos aquí el centralismo que tiene el proyecto. También vemos la eliminación del DL 1263 sobre Administración Financiera del Estado, que ahí uno podría calificarlo como un avance para evitar que el nivel central pueda reasignar fondos de los gobiernos regionales. Aquí hay un aspecto que lamentablemente olvidé poner en la presentación, pero que para mí es muy relevante. Se modifica el artículo 20 de la LOCGAR y se establece que los derechos y concesiones sobre bienes nacionales de uso público dejan de estar en las municipalidades y se traspasan a los gobiernos regionales, lo que a mí me parece no adecuado, mal, porque afecta severamente las finanzas municipales, que a la luz del artículo 36 de la LOC de municipalidades son quienes tienen la tuición actualmente de los bienes nacionales de uso público que no correspondan a otra entidad pública. Ahí se excluyen, por ejemplo, las playas que son administradas por las gobernaciones marítimas. Luego, más adelante, el proyecto se elimina el término ítems, porque la LOCGAR habla de marcos e ítems y se elimina la expresión ítems, dando un poco de holgura a los gobiernos regionales, pero muy poca, porque al final igual el nivel central va a poder controlar a través de los marcos y a través de la regulación reglamentaria y a través de las glosas de la ley de presupuesto. También se valora las normas sobre cuenta pública del gobernador regional y acta de entrega, que van muy en la línea del proyecto de ley que comentaba Cristina Torres, que está en el Senado. También se establece que 3 de las 6 jefaturas del gobierno regional sean seleccionadas por alta dirección pública, lo que me parece positivo, salvo en el caso del DIPLADE, que en mi perspectiva debería ser un funcionario de exclusiva confianza del gobernador regional, de modo tal de que el gobernador regional pueda tener un equipo de confianza a quien echar mano, creo yo. Y creo que no está en la presentación, pero creo que es importante recalcarlo, que sería positivo avanzar en la separación de las funciones de auditoría, de control jurídico que está actualmente en la LOCGAR vigente en el artículo 68 quinques. Me parece recomendable el tema de la auditoría externa que se establece. Se mantiene la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a través de un reglamento, lo que no me parece adecuado. También el Fondo de Equidad Interregional sujeta un reglamento. Entonces, en este proyecto de ley falta densidad normativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proyecto de ley regule estas materias que son muy importantes. Y, honorables parlamentarios, esto es muy importante que lo analicen también desde la perspectiva de la separación de poderes. Porque esto quiere decir que si dejamos el proyecto tal cual, el nivel central va a tener todo el poder. Y es muy importante que el Congreso legisle y establezca límites al poder del Ejecutivo para determinar los fondos de los gobiernos regionales. Los parlamentarios representan a las regiones y por lo tanto tienen que hacer valer esa posición para efectos de limitar el poder del nivel central. Se establece la posibilidad de endeudamiento de los gobiernos regionales, lo que me parece adecuado con entidades internacionales, pero también considero que debería habilitarse la posibilidad de endeudamiento de los gobiernos regionales con cargo a fondos futuros de los gobiernos regionales, a impuestos regionales futuros. De hecho, la Subdere tiene programas en la materia a nivel municipal que se establece un mecanismo de endeudamiento para los municipios con cargo a sus futuros ingresos de fondo común municipal o de impuesto territorial. También el párrafo cuarto, cito, dice de la generación de ingresos propios, en especial de las tasas y los derechos regionales. Nótese que aquí no se habla de impuestos. Por lo tanto, no estamos ante un proyecto de ley de rentas regionales. El artículo primero incorpora en el 79 cuater una tasa adicional al ingreso de áreas administradas por CONAF. Y más que una tasa, esto parece un impuesto, porque en realidad la tasa sería si el cobro fuera asociado al ingreso del parque, pero el ingreso del parque ya se está pagando a través de una entrada a CONAF y con eso se supone que se solventan los gastos propios del parque. Entonces no estamos propiamente hablando aquí de una tasa, sino más bien de un impuesto. Luego se establece un derecho regional por uso de infraestructura vial. Y aquí es importante aclarar de que los GORES no manejan ningún tipo de infraestructura vial. La infraestructura vial o está bajo tuición del MOP o está bajo tuición de los municipios. Por lo tanto, más que un derecho, esto parece un impuesto o un permiso de circulación 2.0. El artículo cuarto
establece que la patente de amparo minera pasa del Fondo Nacional de Desarrollo Regional al gobierno regional. Sin embargo, hay que aclarar que hay una afectación constitucional en el 19 número 20 de la Constitución que establece que estos fondos no van al gobierno regional como el gobierno regional lo decida, sino que van a obras de desarrollo. Entonces, ahí hay un tema importante. Lo mismo pasa con el artículo 6º con las patentes de geotermia, los artículos 7º con los derechos de no aprovechamiento, o sea, con las patentes por no uso de derechos de aprovechamiento de agua, y el artículo 8º con las concesiones o autorización de patente acuícola. Como no todo puede ser crítica, sino que también hay que formular propuestas desde mi perspectiva, creo que se tiene que establecer una forma legal de regulación de los fondos, tanto que van a obras de desarrollo como los fondos que van a financiamiento de los gobiernos regionales, cómo funciona con el Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal tiene una normativa legal en la LOC de municipalidades y en la Ley de Rentas Municipales que regula, sin perjuicio que se dejan algunos aspectos en el reglamento, pero algunos aspectos esenciales están en el legislador. También incorporar a este proyecto, creo yo, el compromiso presidencial de avanzar hacia una reforma del Fondo Común Municipal que no se ha avanzado desde el 2008 y que, si bien yo considero que es una muy buena política pública, se tiene que ir mejorando. También acá reitero, importante separar el rol de auditoría del rol de control jurídico que está en el artículo 68 quinques de la LOC-GAR. También, más que establecer nuevos tributos, considero se tiene que hablar más bien de una redistribución de fondos a nivel del Estado, porque agregar nuevos tributos no contribuye a disminuir el porcentaje de gasto decidido a nivel regional, sino que solo vamos a agrandar una torta, pero el nivel central va a seguir manejando la mayor parte de los recursos. También considero que es importante tomar en cuenta la propuesta de la OECD, y en la presentación están las citas precisas, descentralizar el cobro de tributos por razones de eficiencia y para incentivar su pago. Avanzar gradualmente hacia un esquema donde los gobiernos regionales aprueben sus presupuestos sin pasar por Hacienda, como pasa en el caso de los municipios. Eso hay que hacerlo con responsabilidad fiscal, con gradualidad, pero creo que debemos avanzar hacia eso. Pensar en un mecanismo de endeudamiento de los gobiernos regionales contra ingresos futuros. Bueno, aquí nos podemos saltar estas láminas que son las citas de los distintos estudios que cito en materia de centralización del cobro de los impuestos. Y llegamos a las conclusiones. Yo considero que el proyecto presentado no cumple con lo planteado en el programa de gobierno de Apruebo Dignidad en dos sentidos, porque no es un proyecto de rentas regionales, y en el segundo sentido que no contribuye a disminuir el porcentaje de gasto de inversión y corriente desde el nivel central para traspasarlo al nivel subnacional. Yo en particular soy muy partidario de descentralizar fuertemente a nivel municipal, y lo que no pueden hacer los municipios, de ahí al nivel regional y de ahí al nivel central. Creo que no se convocó a un proceso de elaboración de este proyecto de ley. Por eso que es importante que esta comisión cite a las autoridades y a las organizaciones de la sociedad civil. Tal vez un buen camino sea conformar una mesa técnica de centralización como el gobierno anterior. Bueno, puede ser una propuesta, ahí se analizará. Yo creo que es muy importante saber distinguir los conceptos de tributos, impuestos, contribuciones, tasas y derechos, porque su confusión genera dificultades prácticas y de transparencia de cara a la ciudadanía. El aumento de tributos propuesto por el proyecto no contribuye a aumentar el porcentaje de gasto decidido en el nivel subnacional. Y finalmente, también considero que este proyecto tiene un serio sesgo centralista en su aproximación. Y yo creo que deberíamos avanzar más bien hacia una descentralización fiscal. También necesitamos una regulación legal de la forma de distribuir los fondos, tanto de funcionamiento como de obras de desarrollo de los gobiernos regionales. También reformar el Fondo Común Municipal, estudiar mecanismos de ingresos, o sea, de endeudamiento bajo ingresos futuros de los gobiernos regionales, generar una redistribución de los tributos más que aumentarlos, tomar la propuesta del OECD de descentralizar el cobro de los
tributos y avanzar gradualmente un esquema donde los gobiernos regionales aprueben por sí y ante sí sus presupuestos sin pasar por Hacienda. Es todo, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Con esto terminamos la ronda de presentaciones. No sé si hay... Sí, vamos a entrar a tiempo de votación. En general, ¿cómo? Sí, quiere hacer una pregunta al invitado, no hay problema. Gracias, Presidenta, y saludar a don Maximiliano por su exposición muy buena. Pero hay algo que me dejó súper preocupado de lo que él dijo. Dice que con esta ley el nivel central va a tener todo el poder. Yo quisiera ver que usted pudiera explayarse un poquito en esa explicación, ¿ya? Y lo otro es la falta de densidad normativa. ¿A qué se refiere con eso? Si pudiera explicar un poquitito más. Gracias, Presidenta. Puede responder. Con su venia, Presidenta, le respondo al honorable diputado Romero. A lo que me refiero, honorable diputado, es de que como está planteado el proyecto, el gobierno regional igual tiene que llevar su anteproyecto de presupuesto a Hacienda y Hacienda discutirlo en este honorable Congreso y se aprueba igualmente como se sigue aprobando el día de hoy. Entonces, en eso no innova el proyecto. Por lo tanto, el control del nivel central sigue estando ahí. Y también se establece una nueva regulación respecto de los anteproyectos, pero básicamente el mismo nivel de coordinación que tenemos actualmente y que está consagrado en la ley de bases generales de la administración, de coordinación entre las distintas entidades, y también se mantiene en el fondo la decisión del poder, el poder del nivel central de poder determinar esto. O sea, no se avanza hacia una efectiva descentralización fiscal desde mi perspectiva. Y respecto de la falta de densidad normativa, es de que todos los fondos que se establecen en el proyecto se dejan a una regulación, a un reglamento. Y por lo tanto, eso quiere decir que el Congreso está claudicando, creo yo, de sus facultades de colegislador y delegando eso en el nivel central. Y yo creo que el Congreso, en su representación que tiene de las regiones, debería ser un freno y contrapeso al poder central y establecer ciertos límites, porque puede que el día de mañana el presidente de la República modifique la distribución de estos fondos y perjudique a los gobiernos regionales que no le gustan y beneficie a los que sí le gustan. Y desde la perspectiva de la separación de poderes, eso me parece a mí muy relevante, honorable diputado. Muchas gracias. Si quiere la directora de presupuesto responder también, y ahí pasamos a tiempo de votación. Muchas gracias, Presidenta. Yo en realidad quería hacer quizás algunos comentarios más bien generales porque fueron varias las presentaciones. Agradecer las presentaciones y el nivel de profundidad en ellas. Yo creo que como que recojo en general creo de todas las presentaciones los objetivos compartidos que hay detrás en materia de cómo esto se colabora a la eficiencia de la administración pública, cómo también la rendición de cuentas, las reglas fiscales van a ayudar a poder transitar en un proceso de descentralización que también vaya avanzando en responsabilidades. Y me gustaría quizá entrar un poquito más en detalle en explicar efectivamente que hoy día los ingresos propios de los gobiernos regionales, o sea, los gobiernos regionales hoy día, gracias a la Ley de Presupuesto 2023, efectivamente reconocen ingresos propios. Y que eso era algo que antes no podían hacer. ¿Y cuál es la diferencia práctica en esto? Es que efectivamente lo que van ejecutando hoy día no es totalmente comparable con lo del año pasado. ¿Por qué? Porque tienen ingresos propios que están ejecutando también. Entonces, su marco presupuestario, si bien antes estaba acotado a lo que estaba la ley de presupuesto, hoy día tienen un marco presupuestario mayor debido a la suma del marco presupuestario de la ley de presupuesto y de la ejecución propia de sus ingresos propios. También creo que hay varias cosas que solamente la discusión en particular nos va a ir ayudando a despejarlas, porque creo que una de las gracias también del proyecto es que va definiendo procedimientos, pero no necesariamente, o sea,
no necesariamente entra en el detalle normativo en el proyecto de ley, sino que hace referencias a reglamentos, y esos reglamentos también permiten más flexibilidad a lo largo del tiempo, pero nos tenemos que preocupar efectivamente que tal como está hoy día los distintos artículos puedan dar esa garantía. Por último, también solamente precisar que también lo vamos a ir haciendo como durante la tramitación, que cuando se habla de la exclusión del 1263, la primera presentación decía que el proyecto luego no se mencionaba qué reglas resultan aplicables dado la exclusión del DL 1263. Y ahí expresamente en el proyecto de ley sí se indica que a los gobiernos regionales serán aplicables los artículos 19 bis, 44, 70, las normas de información financiera, presupuestaria y contable, es decir, todo el clasificador presupuestario, y aquellas contenidas en el título quinto. Y con esto ya cierro, como creo que ahora que vamos a empezar la discusión, esperamos que se empiece la discusión en particular. Nosotros tenemos que pensar que hoy día efectivamente los gobiernos regionales son más similares a lo que podría ser cualquier servicio público de la administración central. Y vamos a transitar a un proceso, o la propuesta del proyecto de ley propone mayor descentralización fiscal, pero esto tampoco significa transformarlos en municipalidades que tienen autonomía constitucional asociada. Yo creo que el modelo más cercano para imaginarlo es a las empresas públicas. Y entendiendo ese modelo, uno entiende también cómo, por ejemplo, las características de la deuda, efectivamente la deuda de las empresas públicas no consolida con la deuda del nivel central, porque también las empresas públicas están excluidas del DL 1263, y también en materia de su aprobación de presupuestos, que también es el último punto que está en discusión, también son distintas. Las empresas públicas efectivamente se decreta su presupuesto, y ese presupuesto es un trabajo entre el Ministerio de Hacienda y las empresas públicas. La diferencia radical en el caso de los gobiernos regionales, que va a ser un presupuesto que se construye en nivel local, en nivel regional. Eso, no sé si el subsecretario también quiere añadir algunas cosas. Gracias, presidenta. Sí, simplemente, y para ir complementando lo que señala la directora de presupuesto muy brevemente, creo que es súper importante tener en consideración lo que se señaló en la primera exposición que hicimos como Ejecutivo a propósito de encuadrar esta discusión precisamente en el marco del proceso de descentralización como un proceso que está en desarrollo, como un proceso que no está concluido ni está completo. De hecho, estamos discutiendo un aspecto de lo que tiene que ver con descentralización fiscal, que es algo que estaba pendiente, donde hay una hoja de ruta que explicamos también en virtud de los acuerdos alcanzados con los gobiernos, con Agorechi, con los gobernadores regionales, donde hay una serie de otros elementos, incluida una política nacional de descentralización que también explicamos profusamente en esa sesión. Creo que es importante porque si no vamos levantando efectivamente juicios o miradas que nos achican el espectro de alcance que tiene este proyecto de ley, habida cuenta de que es un elemento más dentro de un conjunto de otros elementos que completan finalmente el naipe o que busca finalmente darle un marco completo a el proceso de descentralización que está en curso y que ya inició hace algunos años. Entonces, solo quería hacer referencia a aquello para no olvidar que hay una historia también detrás de este proceso continuo de avance en materia de descentralización, pero en particular que también es parte de la historia de la discusión que ha tenido hasta ahora este proyecto en esta fase inicial antes de legislar. Así que muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a ambos, y entonces entramos en tiempo, diputados Cifuentes. Gracias, presidenta. Yo quiero agradecer las presentaciones. En primer lugar, creo que son todas presentaciones muy en profundidad y sobre aspectos muy importantes de la ley que vamos a empezar a analizar. Yo creo que aquí hay a propósito de lo que dice el subsecretario ahora, sería muy importante quizás, y disculpa, a lo mejor ya se hizo, pero creo que debiésemos, ya que la próxima semana o la siguiente vamos a votar en general, poder tener una insistencia respecto del modelo completo, digamos. De que nos mostrara resumidamente, digamos, cómo están cada una de las componentes de la política de descentralización en cada uno de sus aspectos,
para poder entender completamente, digamos, de qué se trata cada una de las piezas, ¿no? A veces se hacen afirmaciones y uno quisiera ir más rápido, digamos, pero porque no entiende bien el modelo político, y ese modelo político está precisamente en discusión hoy día. Yo entiendo que los gobernadores han planteado una dificultad mayor respecto de la dualidad, digamos, delegado presidencial y gobernador regional, que nosotros ya la habíamos visto hace muchos años atrás y que desde luego requiere una discusión mayor. Yo planteé aquí el otro día que más importante que la plata en cash que tengan los gobernadores es las herramientas que tengan para coordinar inversiones. Porque hoy día, claro, disponen de 1,4 billones, pero la inversión que se hace en regiones hoy día debe andar del orden de entre los 16 y 20 billones de pesos. Entonces, si a mí me dan más atribuciones para tener atribuciones de orientar el gasto en esos 16 o 18 millones, yo le entrego el cash, digamos. Entonces, por eso que lo que hay que ver es cuál es el rol que va a tener el gobernador en materia de inversión respecto del delegado, o digamos de la nueva figura que el gobierno está pensando. ¿Ah? ¿Quién va a coordinar las inversiones? ¿Va a seguir el delegado presidencial ejerciendo esas materias o no? Entonces, yo le pediría que antes de iniciar la discusión en general, la próxima sesión pudiésemos tener un ratito para que nos mostraran el mapa completo, digamos, de lo que ha pensado el Ejecutivo y que está puesto en distintas leyes. Eso, presidente. Me pidió la palabra la diputada Cid, pero claro, tenemos la votación en general. Diputada Cid. Bueno, presidenta, en esa misma línea, mire, la verdad que todos queremos regionalización, todos queremos descentralizar, sobre todo los que somos parlamentarios de regiones y en el caso mío particular del norte, donde también somos regiones mineras y el royalty no fue lo que se esperaba. ¿Ya? En este proyecto, más que redistribuir recursos o darle más recursos a las regiones, lo que se hace en el fondo es autorizarlos y permitirles que se endeuden, ya que ese es un arma de doble filo, porque en el fondo, claro, se pueden endeudar a quien paga, y además eso también va a ser una deuda pública que va a aumentar el riesgo país, ¿ya? Por otro lado, se le pide a la Contraloría y se le dan funciones a la Contraloría para supervisar, pero no se le entregan recursos para contratar más gente o para tener asignado más recursos, valga la redundancia, en esta pega. Entonces, yo hoy día rechazaría el proyecto. Por lo mismo, quería ver si hay acuerdo en la comisión, si está de acuerdo usted, por supuesto, presidenta, de poder postergar esta votación en general. Nosotros tenemos semana distrital en la cual cada uno puede reunirse con sus gobernadores regionales, puede hablar con sus alcaldes, podemos volver a revisar estas presentaciones que están muy buenas, porque yo creo que son presentaciones con altura de mira, con conclusiones, con propuestas, y por supuesto también esperar desde el Ejecutivo que también podamos avanzar tal vez en mejorar el proyecto, incorporar algunas cosas, antes de tener una votación en general tan dividida. Porque claro, hoy día puede que en votaciones en la Comisión de Hacienda, obviamente el oficialismo tiene más votos que la oposición, pero también nosotros queremos que un proyecto como este avance de buena forma. Eso, presidenta, muchas gracias. Ya, bueno, yo solo para serles franca, porque habíamos acordado esta fecha y por eso lo pusimos en tabla en votación. Ahora, lo que votaríamos sería la idea de legislar. Eso no obsta a que tengamos que construir acuerdos en particular, que entiendo que es lo que también nos convoca, y yo concuerdo con usted, diputada, de busquemos la forma para ir construyendo ese acuerdo, porque un proyecto así, aunándonos todo en el objetivo, debe ser, cierto, aprobado con la máxima mayoría posible también en los aspectos particulares de la sala, y creo que podemos trabajar en torno a eso. Pero a mi juicio al menos, no veo que se obstaculice en la idea de legislar. No sé si la puedo invitar a evaluar su postura, diputada. Obviamente cada uno vota como piense, pero quizás, como es la idea de legislar, yo pensaría que tenemos un objetivo común que tiene que ver con lograr fortalecer las regiones, y en términos generales eso es lo que busca este proyecto. En la medida en particular nos podemos poner de acuerdo. No sé si les parece, para poder mantener la votación en general hoy día como lo habíamos acordado. Diputado Romero. Si me permiten 5 minutos para poder alargar y así poder resolver este tema. Presidenta, sí, yo creo que los dos parlamentarios que han hablado respecto al tema de la votación de hoy día
y también me sumo a que todos queremos una descentralización, regionalización, pero yo creo que falta conocer por así decirlo, el esquema completo que conlleva esta regionalización, esta descentralización. Porque en este sentido yo votar esto, yo también manifiesto que yo lo votaría en contra en general porque siento que es abrir la puerta a un híbrido, otro híbrido más de conflictos de competencias que van a tener hoy día las regiones. Y en ese sentido yo creo que tal vez el hecho de que nosotros posterguemos la votación y ojalá también con la venia del Ejecutivo nos permita a lo mejor tener una propuesta integral que realmente se haga cargo también de las competencias que tienen los delegados con los gobernadores y que le demos atribuciones reales en todo ámbito a los gobiernos regionales. Y es por eso que yo por lo menos no me siento en este momento en condiciones de votar este proyecto así, sino que me gustaría ver el paquete completo, en el fondo, toda la integralidad que conlleva el proyecto de regionalización. Gracias. Sí, Presidenta, yo creo que hay un ánimo de los diputados de derecha, obviamente, de poder revisar el proyecto en su detalle. Yo lo entiendo, pero mi llamado sería a que quizás hoy ellos, en su legítimo derecho, quizás se puedan abstener, como que puedan tener una votación distinta si es que consideran que hay dudas todavía, pero que votemos hoy y que en el trabajo en particular, como señalaba usted, pudiésemos ver los detalles y las dudas que han presentado, que yo creo que son súper legítimas, y en definitiva quizás podemos lograr así que cuando se vote en sala en general ellos sí apoyen. Entonces quizás comprometámonos con ese trabajo y en definitiva encontrar acuerdos sobre el proyecto de manera de tener mejores condiciones para la votación en general en sala. Yo preferiría no retrasarlo por los tiempos que nos habíamos dado. Diputado von Mühlenbrock. Gracias, Presidenta. Bueno, yo estoy en la línea de la diputada Cid, en el sentido de que no sé qué ganamos hoy día votar apresuradamente. Yo soy de los que siempre he trabajado fuerte por el tema de la regionalización, la descentralización. De hecho, creamos una nueva región de Los Ríos, que nos costó muchos años, pero la pudimos sacar adelante. Y este es un proyectazo, digamos, o sea, fuerte, grande, y hemos tenido, como dice el diputado Cifuentes, grandes exposiciones, con altura de mira, lo cual le da a uno mucho más tranquilidad. En el caso mío me falta más tener conversaciones, ojalá con el gobernador, con los pobres, con alcaldes que por estar aquí es posible tenerlas, son muy cortas, digamos, y con todos los problemas que han suscitado entre medio, digamos, pero ahora tenemos semana distrital. O sea, nosotros este es el último día que estamos trabajando aquí y después nos vamos a estar una semana en el distrito. Entonces, si es para apurar, yo creo que un proyecto, ojalá mientras más respaldo tenga un tipo de proyecto es mejor para todos. Sobre todo para los que nos gusta la regionalización y la descentralización, que la venimos luchando hace muchos años. Pero es bueno tener también la mirada más cercana y también poder complementarle que quizás algunos pueden haber visto esta presentación, pero a mí me gustaría que se fuera con mayor respaldo. Esa es mi opinión, Presidenta. Y por eso que le pedí que citáramos al Consejo Fiscal Autónomo para que nos dé también otra mirada. Sí, eso ya está acordado de todas formas y nos parece positivo. Pero efectivamente teníamos un acuerdo y yo lo que veo también en los otros diputados es que también se cumple el acuerdo respecto a los plazos. Entonces, yo concuerdo ahí con la... ¿Sí, diputado? Exacto. Sí, todo eso está acordado. De hecho, si les parece, en la misma sesión del Consejo Fiscal Autónomo podríamos también pedirle al Ejecutivo que muestre este paneo integral que solicitó el diputado Cifuentes y así luego de eso partimos con la votación en particular del proyecto, ¿ya? Entonces ponemos en votación en general el proyecto y así dejamos, en el caso de los parlamentarios, que vayamos construyendo los acuerdos en particular del mismo, ¿ya? En votación. Ya, Presidenta. Diputado Seos Barrera. Señora Cid. Mi Presidenta, como lo dije recién, yo me voy a abstener
porque sí quiero que avancemos, pero esperaba que postergáramos la votación, no se pudo, me voy a abstener de esto porque creo que hay que mejorar varias cosas, hay que realmente entregarle más recursos a las regiones. El hecho que se puedan endeudar para mí es algo muy preocupante porque el día de mañana, bueno, hemos visto cómo se han ido endeudando los municipios, va a pasar lo mismo con los gobiernos regionales y después quién va a pagar esas deudas y como le decía también recién, estas deudas al final del día son deudas públicas y va a aumentar también el riesgo país, así que me voy a abstener por ahora. Señor Cifuentes. Señor Ramírez. Señorita Rojas. Señor Romero. Reitero lo que dije, yo estoy partidario de una descentralización real, con atribuciones reales, y no me gustan estos híbridos. Yo por ahora voy a votar en contra, sin perjuicio después de reconocer hidalgamente mi error si me convencen durante la tramitación del proyecto. Se puede cambiar el voto al azar. Señor Sáez. Secretario, yo voy a votar a favor y quisiera señalar además que este es un proyecto que es imprescindible para que nuestro país pueda completar sus etapas de descentralización. Ya se ha narrado en esta comisión que hemos avanzado en descentralización política, también administrativa, y que la descentralización fiscal es una materia pendiente para un Estado moderno. Por lo tanto, no solo voto a favor, sino que además espero que podamos dar un debate con mucha altura, con profundidad, y que podamos abordar cuestiones que han sido también debatidas en estas semanas previas y que no están todavía presentes en el proyecto tal como ha sido presentado. Así que es una gran oportunidad para las regiones de Chile, por lo mismo lo voto favorablemente. Diputado don Raúl Soto. Señor Romero. Presidenta, bueno, como lo acabo de decir, yo necesito más tiempo. Como soy una persona que siempre ha estado luchando por la regionalización, no lo voy a votar en contra, pero tampoco lo voy a aprobar por el momento, porque necesito, digamos, esas conversaciones con el gobernador regional, los gobernadores, los alcaldes y muchas otras personas que son importantes para enriquecer este proyecto. Por eso que me abstengo. Presidenta. Yo voy a votar a favor. Este proyecto también nos ha implicado escuchar a la organización de gobernadores regionales, a la organización también de municipios, a la Asociación Chilena de Municipalidades, a la Asociación también Nacional de Cores, y también a distintas visiones de expertos y expertas que sin duda las presentaciones que hicieron hoy día nos van a servir para poder profundizar en estos detalles en la discusión en particular del proyecto de ley. Nosotros estamos también abiertos a recoger puntos de vista y también a llegar a acuerdos. A mí me parece que es razonable por parte de los parlamentarios que quisieron marcar un punto de vista cierto de preocupación en esta votación, no adherirse a la aprobación, pero que sin embargo se deja abierta la puerta para poder llegar a acuerdos y así que el proyecto sea ampliamente respaldado. Este proyecto, como dije, tiene el apoyo de la Asociación de Gobernadores Regionales y eso para mí es un gesto importante respecto a lo que se puede hacer y construir. Así que yo voto a favor y espero que tengamos un buen trabajo también en esta comisión en su desarrollo en particular. El resultado, Presidenta, 6 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Gracias, Presidenta. Muchas gracias por la votación y cuenten con el compromiso del Ejecutivo para ir revisando artículo por artículo, detalle por detalle. Es un proyecto que yo sé que también es árido en algunos de sus pasajes, así y si necesitan ahí también más información que nosotros podamos proporcionar, como del estilo minuta, los temas como también que causan más preguntas como puede ser el endeudamiento o de experiencia internacional que nosotros recogimos durante estos meses de trabajo, cuenten con eso y en las instancias que ustedes requieran nosotros podamos facilitar esa información. Muchas gracias, directora. Le agradecemos también la disposición al subsecretario y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.